Hoy, en 678, la policía armó los saqueos. El caso del subcomisario de Entre Ríos. Encontraron electrodomésticos saqueados en la casa de un policía en Entre Ríos. Algunos policías que estuvieron en los levantamientos y terminan conectados con el delito. Diario 1 de Entre Ríos. Hallaron electrodomésticos robados en la casa de la madre de un policía. Un suboficial de la Comisaría Segunda de Concordia, que encabezó la toma de la jefatura departamental, quedó seriamente implicado con los saqueos. Entre las pruebas que complicarían al suboficial de apellido Valdés, hay testimonios de personas que lo vieron con su camioneta en comercios que en ese momento eran saqueados. El sospechoso manejo de las vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Críticas a la inscripción online para el ciclo lectivo 2014 en escuelas porteñas. Muchos padres denunciaron que no pudieron acceder a una vacante. Primero, hacerlo en forma transparente y que se cumpla el reglamento. Lo que estamos buscando con el nuevo sistema de inscripción online es facilitarle el acceso a la escuela estatal a todos los ciudadanos de la ciudad. Hay un montón de nenes de 6 años que tendrían que empezar, de 5 o 6 años que el año que viene tendrían que empezar el primer grado, que están boyando. No se sabe dónde están inscriptos y las opciones que eligieron los padres no fueron respetadas. Los papás que inscribimos a nuestros hijos a través de este sistema, teníamos que recibir un mail avisándote qué había pasado con la vacante de tu hijo. Ahí es cuando recibiste el mail que pusimos al inicio, ¿no? Claro, que dice que no fue posible la asignación de mi vacante. A lo cual no le encontrabas lógica. No tenía ninguna lógica. La gente del Ministerio de Educación lo que me dice es que todas las vacantes de la salita de 3, tanto del turno mañana como del turno tarde, que son 22 chicos a la mañana, 22 chicos a la tarde, es decir, 44 chicos, son hermanos de chicos que van a ese colegio o son hijos de personas que trabajan en ese colegio. Resulta poco verosímil ese argumento. Da la sensación de que todo se asignó antes y que el sorteo fue después. Nos visita Gisela Marciota, periodista y madre perjudicada por el cuestionado sistema. 30 años de democracia. De Alfonsín a Cristina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación. Y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Nos visita Leandro Santoro de la organización radical Los Irrompibles. Los antidemocráticos Moyano. En el diario La Nación por Nicolás Balinotti. Giro de Moyano pasó de pedir por la paz social a las amenazas de paro. ¿Ustedes están estudiando la posibilidad de algún tipo de medida de fuerza o en función de lo que ha pasado van a esperar un poco para tomar algún tipo de decisión? Creemos que tenemos que hacer todo lo posible, todo lo necesario para que se apacigüen los ánimos, para que la gente pueda pasar las fiestas por lo menos con sus seres queridos y brindando por todo el año de sacrificio. El día lunes nos vamos a reunir consejo directivo y seguramente va a haber un paro nacional de camioneros. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, qué sé yo, desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. No sé, qué sé yo, desabastecimiento. Es responsabilidad del gobierno. Tenemos que hacer todo lo posible, todo lo necesario para que se apacigüen los ánimos. El picadito de Montenegro. La foto de Guillermo Montenegro jugando al fútbol en la Bombonera, ¿no? La tuiteó era la foto. En el día del hincha de Boca me di el gusto de jugar un picadito en la Bombonera. Estaba incendiado el centro de Buenos Aires a esa hora. Un día de semana se fue a jugar un partidito a la cancha de Boca. ¿Por qué no hubo previsión? Si esto ya había pasado y estaba anunciado. ¿Por qué no hubo más policías? ¿Por qué no hubo controles en el microcentro de Buenos Aires? No se entiende. Fue un tuit desafortunado. Esto no quiere decir que yo no estaba ni cumpliendo mi función, ni la función que vengo cumpliendo hace 6 años en todas las problemáticas que tuvo la ciudad, en las cuales siempre trato de estar en el lugar lo antes posible, dando respuesta de todo lo que hace la ciudad. Siempre trato de estar en el lugar lo antes posible, dando respuesta de todo lo que hace la ciudad. Herederos de Rodolfo Walsh
Preguntarle por un compañero de grupo como es Doman. Se enloqueció. Se creyó un sex symbol, pero un huevón importante. Hay gente que sueña en la vida con ser tapa de gente, que hemos sido con Jorge años personajera. Tapa de cara, de ola. Bueno, él logró en un mes lo que a nosotros nos llevó 15 años. La tapa de los personajes es la tercera vez que voy. Y me llama la atención que el negro no lo sepa, porque el año pasado estuve con él en la tapa. Y no puede ser serio en la mañana y un boludo a la tarde. No, bien, no, perfecto. No. Después dice, no se puede ser serio a la mañana y no se puede ser boludo a la tarde. Peor es ser boludo a la mañana y a la tarde. Entonces digo, ubiquémonos un poco todos. Yo, a ver, yo, director del canal, lo he hecho. No. Sí. ¿Tanto te Sí, parece? lo he hecho. Vamos a pedir que echen a alguien. Eso es de un negrero. Me llama la atención esto. Si yo fuera director de C5N lo echaría. ¿Por qué? Porque hay que tener una mentalidad fascista. Yo tenía un FAL en el 83, 40 balas, una gorra, borseguíes y esa vez me llevaron a Campana una mañana en un camión, porque por primera vez yo iba a ver una elección. Yo tenía un FAL y ganó un radical que vivía desarmado como la gente normal, y con agua tibia y sucia de mi cantimplora de lata brindé solo y en secreto por la gente de corbata. Yo tenía un FAL y era primavera, y las urnas con papeles cambiaban la vida entera, aunque en esas noches cortas poco pude descansar, porque a mi amigo le habían dado unas granadas que podían explotar. Otro día de reconfortantes noticias. Una imprescindible comparación. Corralito. Lucio Di Matteo es uno de los periodistas argentinos más acreditados para hablar largo y tendido sobre un virus económico que parece querer inocularse en Europa. ¿Sucederá eso? Si España no tuviera atrás a la Unión Europea, ya tendría que haber recurrido a una medida drástica como el corralito. ¿Sería bueno que España caiga en el corralito? No, por supuesto. Ojalá que no. Lo que tampoco es bueno es prolongar esta agonía. Es que vos, viste, ahora el gobierno español dice, no, nos estamos recuperando. En el último trimestre que medimos, el PBI creció 0,1%. Digo, la verdad parece que te están haciendo un chiste. No, mirá, 0,1, estás a una décima de no crecer, digo. Vos no podés decir que la recuperación empezó. 2. Legalización de la marihuana en Uruguay dio lugar al mejor Eduardo Feynman. Uruguay ya tiene la ley, marihuana libre. Uruguay es un país narco, directamente el Estado es narco. No me gusta tu definición. Bueno. No me gusta que digas que el Uruguay es narco. No, va a producir la droga y la va a vender. No, lo más igual que los narcos, la producen y la venden. Absolutamente no. Ustedes van a tener el monopolio del narcotráfico, ¿está bien? No, el monopolio del narcotráfico no te lo puedo admitir. Pero ¿cómo que no? Discúlpeme. No es marihuana libre, usted está absolutamente equivocado. En el mundo el narcotráfico sigue siendo cada vez más importante. Yo lo que estoy haciendo, sí, de alguna manera es enfrentarlo. Y para enfrentarlo trato de quitarle el mercado. 3. La tanqueta se vistió de gala y asistió a la fiesta de los premios corporativos de ADEPA. Quisiera preguntarle cómo analiza, de 678 somos, la extorsión policial que están ejerciendo varias fuerzas policiales a lo largo y ancho del país. Es inaceptable que utilizando la fuerza se vuelva contra el propio Estado. ¿Entiende por qué desde un sector de la oposición no se hizo un reclamo contundente, enérgico en relación? Nosotros lo hemos hecho, está en la página nuestra. Hemos hecho tweets. Se comparó con el 2001. ¿Usted sostiene que es una situación similar? Yo creo que es una situación diferente. En el 2001 hubo una crisis en la cual todo el mundo se quedó sin dinero. Hoy no es lo que ocurre. El souvenir del ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Grindetti. Muy bueno. Muy bueno. Fue $1 en un ladrillo de acrílico con la leyenda. En caso de emergencia. Néstor Grindetti, el ministro de Hacienda, le regaló a los periodistas un posapapeles de acrílico que tiene adentro un billete de $1 diciendo úsese en caso de emergencia. El mensaje pareciera el dólar es la salvación.
No, lo que te quiere hacer reflexionar que estamos destruyendo el valor del peso. La verdad que si en aquel momento una de las cosas, si digamos vamos a rescatar una cosa de los años 90, es justamente que el valor del peso se preservó, ¿no? ¿A qué costo se preservó el valor del peso en los 90? Por eso. Costo con vidas humanas. Por eso se corrigieron cosas. Recuerdo que usted formó parte del equipo de Cabal y López Murphy en el 2001. Hay una autocrítica, terminó muy mal eso. Sí, por supuesto. 4. ¡Qué linda versión, Joaquín! Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. Comienza a brindar 6, 7, 8. Ah, muchachos, la cortamos con las operetas. Era mi grupo de amigas. ¿Cómo que contaba con cuánto? Con ella jugaba al fútbol. Un suertudo. Un grupo de amigas. De 6 amigas. 6, 7, 8 amigas. 6, 7, 8 amigas. Yo tenía un fal cuando nos volvimos de campana y se supone que la elección protegimos. Y en la cara de mi sargento y de mi capitán Panzón había un gesto de amargura que llenó de alegría mi corazón. Yo tenía un FAL 765 con recuperador de gases que limpiaba con ahínco, y hoy que ya no tengo nada que sirva para hacer mal. Si me hablan de democracia, me acuerdo del año en que yo tenía un FAL. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Buenas noches, señoras del panel, señor Dante. Hoy nos visita Gisela Marciota, periodista y madre damnificada, periodista y madre argentina. Hoy más madre damnificada que periodista. Damnificada por el sistema tecnológico de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo ya a esta altura que es una sumatoria de variables, entre ellas el sistema tecnológico que, bueno, ha demostrado que fracasó. ¿No? Por lo menos hasta ahora. Digo, no sé, de acá a la semana que viene, ¿qué tienen pensado hacer? Bueno, gracias por estar acá. Después gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Y también lo tenemos a Leandro Santoro, que es licenciado en Ciencias Políticas, docente de la Universidad de Buenos Aires y militante de la organización radical Los Irrompibles, que ahí vino acompañado. Bueno, muchas gracias por haber venido, Leandro. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando justamente, después de este informe, que tiene que ver con 30 años de democracia, nos vas a contar de qué se tratan Los Irrompibles. Bueno, 30 años hace que tenemos democracia ininterrumpida. Lo vemos, este informe. 30 años de democracia. De Alfonsín a Cristina. Una flamante creación de Capusotto nos cae como anillo al dedo para adornar la línea democrática que va desde Alfonsín hasta Cristina. ¡Vuelven los 80! Con Néstor Rabanaque Vicente, que como vos recuerda esos hermosos tiempos juveniles y militantes, disfrutaba de los éxitos de marchas y manifestaciones para recordar y divertirse. Aunque si tenés menos de 40 años, es probable que no entiendas absolutamente un poco de lo que está cantando este tipo. Milicos, muy mal paridos, ¿qué es lo que han hecho con los desaparecidos? La deuda externa, la corrupción, son la peor mierda que ha tenido la nación. Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Vita. A pesar de las bombas, de los fusilamientos. ¡Vuelven los 80! Con Néstor Rabanaque Vicente, para revivir cómo era recuperar la democracia, ahora que te acostumbraste y te chupan huevo. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación, y nunca. Quien especuló más ganó tanto, y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación,
Y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. En principio, agradecer, gracias por los jóvenes radicales que nos acompañan. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Los irrompibles. ¿Te animás a decir por quién votaste? Exactamente, por el justiciarismo. Vengo a compartir con los amigos radicales acá el triunfo de la democracia. Lo que quisiera, ya que usted me permite este medio, es con este compañero radical un abrazo. Eso. Pretendía utilizar mucho la figura de Alfonsín, especialmente en el momento de su desaparición, para impugnar y para contraponer la imagen de Alfonsín con la imagen de Néstor y de Cristina Kirchner. Alfonsín nunca llevaba la política al plano personal o de la descalificación. Si hay algo que lo caracterizaba como dirigente político era precisamente su repudio a la antipolítica. Yo creo que Alfonsín hubiera hecho mucha falta en estos años del proceso político argentino. Obviamente hubiera estado en desacuerdo con muchas cosas del gobierno, naturalmente, pero nunca hubiera entrado en el plano de lo que ha ocurrido en los últimos años, que es esto de la descalificación, la estigmatización, etc. Yo debo confesar que se enojó una vez con Kirchner. Se enojó cuando Kirchner dijo en la ESMA que la democracia no había hecho nada, creo, en los últimos 20 años por los derechos humanos. Se enojó. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Se enojó. Se le pasó rápido porque al día siguiente Kirchner lo llamó. Creo que ahí influyó mucho Cristina, pero también fue el Alfonsín que se fue a la Casa de Gobierno, ya también el esfuerzo que hizo ese día, a mí me consta, fue descomunal, porque él quiso estar para, digamos, rendir homenaje a la generosidad de Cristina, que le estaba inaugurando un busto, rompiendo todas las normas de la tradición, etcétera, en vida, en la Casa de Gobierno. Querido presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera. Hace poco más de 20, 30 días atrás, lo fui a visitar para comunicarle la decisión que habíamos tomado de terminar el busto que le corresponde como presidente ocupar en esta sala de bustos de esta casa que es la Casa del Pueblo, la Casa Rosada. Me acuerdo que cuando fui, estaba con su hijo y en un primer momento dijo, no, ¿cómo? Una estatua. ¿Por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. Es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Hubiera marcado diferencias, hubiera marcado coincidencias, pero creo que hubiera sido un elemento muy importante, entre otras cosas porque seguro que Alfonsín no hubiera permitido que la oposición, o por lo menos su partido, se sujetara a la agenda mediática. No creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Bien, a ver, Leandro Santoro, ¿qué tiene que ver tu organización Los Irrompibles con Alfonsín? Mucho. Nosotros somos una organización del radicalismo de la ciudad con una impronta barrial muy fuerte. Y desde muy chicos, de muy pibes, sentimos una atracción
difícil de explicar, digamos, por Alfonsín, porque Alfonsín tenía una forma de ser donde no solamente te conmovía cómo decía las cosas, sino el contenido de lo que decía. Esa combinación del saber decir y el de poder conmover con las palabras nos ha tocado desde muy chico, ¿no? Bueno, resulta que él en el año 97, creo, tiene un accidente en Ingeniero Jacobasi y termina internado en el Hospital Italiano. Nosotros estábamos yendo a ver un recital de Los Redondos de Ricota, Mar del Plata, y nos enteramos en Chascomún justamente que había tenido un accidente. Fuimos a ver el recital y decidimos volver y nos quedamos en la puerta del Hospital Italiano hasta que el tipo salió. Habíamos colgado una bandera que decía: de acá no nos vamos, Raúl, de acá no nos vamos hasta que nos dé la mano. Se corrían rumores de que podía perder la vida y nos quedamos ahí 40 días y 40 noches en pleno invierno a bancarlo. Y cuando salió quedó muy agradecido por lo que él consideraba que era un gesto de solidaridad muy grande, nos dio la mano. Desde ahí construimos una relación fuerte con él. Después vinieron la ola antipolítica, ¿no? que nosotros denominamos como los escraches. Y había una situación particular, que es que Alfonsín, ustedes saben, vivía en la calle Santa Fe y a la vuelta había, en la Plaza San Martín, había una asamblea barrial bastante reaccionaria, que a pesar de que ese era el barrio de María Julia Sogaray y de Macera, se empeñaba en irlo a escrachar a él, ¿no? Ajá. Entonces, una vez, dos veces, a la tercera vez dijimos, no puede ser porque no son todos iguales. Nosotros entendíamos lo que estaba pasando en la Argentina y además compartíamos como era parte del reclamo de la gente, pero Alfonsín era diferente. Alfonsín no se había enriquecido, Alfonsín siempre había defendido a la política, Alfonsín había dado batallas importantes. Por eso a veces uno lamenta que el reconocimiento le haya llegado tan tarde, tan disminuido físicamente. Pero bueno, Alfonsín nos volvió a reconocer ese gesto, también un segundo gesto de solidaridad, porque todo el mundo, muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras hablando de Alfonsín y lo reivindican, en ese momento estaban escondidos abajo de la cama, cuando nosotros fuimos a poner la cara y el cuerpo a la casa de Raúl. Y desde ahí la relación se hizo indestructible y la verdad es que tuvimos la suerte, muchos de nosotros, de compartir muchos momentos con él. De hecho, el día que lo llama Kirchner estábamos nosotros. Alfonsín estaba muy enojado con Néstor, muy enojado, a pesar de que él tenía respeto. Además, en ese momento él estaba reivindicando que no había mandado tropas al Golfo, la política de derechos humanos. Alfonsín inclusive le manda una carta a los diputados radicales cuando se trata después el tema de la anulación del punto final de la evidencia de vida, diciendo que los liberaba de toda responsabilidad porque él entendía que esas leyes las había tenido que sacar bajo una situación de extorsión, con la pistola en la cabeza. Entonces que él les pedía que actúen con total libertad. Pero estaba muy enojado con Néstor, muy enojado. Nosotros llegamos con Leandrito Jacobone, un compañero de toda la vida, a la casa y estaba sentado Raúl. Entonces nos sentamos con el compañero y empezamos a hablar con él. Raúl, qué desastre lo de ayer. Y me mira y me dice, me llamó. ¿Quién lo llamó? Néstor. ¿Y qué le dijo? Me pidió perdón. ¿Lo perdonó? Y sí, ¿cómo no lo voy a perdonar? Me dice. Tengo que perdonar. Pero las ofensas en público se perdonan y se disculpan en público. Yo creo que Cristina eso lo percibió y por eso después ese homenaje del que hablaba Leopoldo en el tape. Se cometió una injusticia con Raúl, ¿no? Ahora me parece que estamos empezando a reconsiderar y a resignificar ese gobierno porque entendemos que hay situaciones que son similares, ¿no es cierto? Pero me gustaría charlarlo después en el transcurso del programa. Pero lo importante de todo esto, para simplificar un poco y cerrar, es que Alfonsín para nosotros representó la política. Y creo que lo que hay que reivindicar en estos 30 años de democracia es la política. La política a través de sus organizaciones, que son los partidos políticos, y a través del debate libre y plural como el que vamos a tener hoy a la noche. A ustedes no les es fácil, seguramente a vos, venir acá o haber ido el otro día. No. ¿Cómo te fue yendo el otro día al Museo del Bicentenario para el homenaje de los Lamentablemente hay muchos correligionarios que entendieron que lo que fuimos a hacer era adscribir al proyecto de Cristina y no es así. Lo que nosotros fuimos a hacer fue a reconocer, primero, que gracias a la lucha del pueblo argentino llevamos 30 años ininterrumpidos de democracia, y segundo, fuimos a hacer lo que creímos que Raúl hubiese querido que hiciéramos. Vos sabés que los que lo conocimos a Alfonsín, y yo trato con muchos de los que, con su familia, con su hijo, con sus nietos, con sus colaboradores más cercanos, nos pasa algo, que es que siempre sentimos, frente a cada situación compleja, la misma pregunta: ¿qué pensaría el viejo? Claro. Siempre nos hacemos esa pregunta, o sea, ¿qué pensaría el viejo? Cuando a través de los chicos de la Cámpora nos llega la invitación de Cristina a participar, básicamente porque ella tenía entendido esta relación que nosotros teníamos con él, no lo dudamos ni un segundo que había que ir, sabiendo que adentro del partido nos iban a cuestionar.
como nos cuestionaron. Y sabiendo que si Alfonsín hubiese estado vivo, hubiese ido y también lo hubiesen cuestionado. Pero como ahora está muerto, se quedan todos callados. Y fuimos básicamente porque entendíamos que si Alfonsín hubiese estado vivo, le hubiese dolido en el alma que ese acto oficial de conmemoración de los 30 años de la democracia hubiese sido animado por un solo partido político. Eso no lo hubiese perdonado nunca Alfonsín, porque además creo yo, aunque no lo hubiese dicho, que se hubiese sentido responsable. Segundo, porque los momentos que está viviendo la democracia argentina meritan más que nunca reafirmar los valores de la democracia, de la vida y de la paz. Y también creo yo que Alfonsín hubiese ido, no para respaldar a Cristina, que seguramente no lo necesita, hubiese ido para mandarle un mensaje al ciudadano común, ¿no? Que en un momento donde se espera un gesto de unidad nacional, en caso de no haber ido, se hubiese encontrado con el circo y la fantasía del egoísmo. Y yo creo que Alfonsín, pensando en ese ciudadano, en la zozobra que le puede generar ese ciudadano, el hecho de ver que frente a la conmoción que se está viviendo en la Argentina, el partido de gobierno queda solo, Alfonsín hubiese puesto el cuerpo, aún a pesar de los costos que se pudo haber llegado a comer, como de hecho se los comió, porque hay que recordar que cuando fue a la Casa Rosada muchos correligionarios le pidieron que no vaya y sin embargo él fue. Ajá. Sí, sí. Claro. Así que en memoria de eso y para honrar nuestras propias convicciones, porque nosotros de alguna manera reivindicamos haber sido formados por Raúl Alfonsín, es que decidimos ponerle el cuerpo a nuestras convicciones y aceptar la invitación de la Presidenta de la República. Muy bien. Marciota, ¿qué, cuando ves estas cosas, qué se te ocurre? Yo con el tema Alfonsín tengo que reconocer que no soy muy objetiva. A Leandro lo conozco cuando éramos jóvenes y chiquitos y militábamos en el mismo, no en el mismo espacio necesariamente porque él era de un local y yo de otro. Ah, no sabía, teníamos dos alfonsinistas. Él era de Formosa 114, no sé si sigue existiendo. No. Y yo de Calasanz, digo, de la misma ¿Del mismo sección. barrio? Claro. La interna radical. Interna radical. Ya hay una interna radical. En la mesa. No, bueno, pero en ese punto, digo, estábamos más cerca que lejos, digo, porque, o sea, éramos todos alfonsinistas, más o menos. Entonces, digo, reconozco que en este tema no soy demasiado objetiva porque tengo como particular admiración por Raúl Alfonsín. Me parece que ahora quiero hablar también de lo que pasó con el tema de ellos en el acto, pero quiero decir de Alfonsín que me parece que fue uno de los pocos políticos en estos 30 años que siempre se puso como a un costado, él por encima de la democracia y por encima de las instituciones, pagando costos altísimos de incomprensión, de crítica, de manoseo, bueno, de cosas que recién ahora y quizás dentro de unos años más se van a poder entender y comprender. Digo porque como alfonsinista en su momento salíamos a explicar cosas que eran casi inexplicables en esa época, como por ejemplo el Pacto de Olivos para la reforma de la Constitución y la reelección de Menem, y se quedaban en la reelección de Menem y la reelección hubiera salido igual, avasallando las instituciones, y Alfonsín dijo, pago el costo político de este pacto, obteniendo un montón de beneficios y haciendo que no se avasallen las instituciones, porque esto iba a salir hasta por decreto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, dejando un ego de lado que los políticos muchas veces ponen por encima de los intereses de los demás, del bien común. Me parece que Alfonsín fue un tipo que siempre dejó de lado su ego por el bien común, por las instituciones y por la democracia. La trayectoria de Alfonsín lo demuestra y creo que con el paso de los años cada vez más se va a ir reconociendo eso, que se está reconociendo de hecho. Respecto de la participación de ellos, me alegra muchísimo que hayan estado, me parece genial que hayan sido invitados, me parece que la democracia de estos 30 años es de todos, y cuando digo de todos voy a decir algo antipático también, digo, también es de Menem, digo, Menem fue presidente de estos 30 años y fue un presidente democrático y la gente lo votó y lo votó 2 veces. Claro, digo, pero digo porque parece antipático decirlo, pero también es de él, también fue de Rodríguez Sá, digo, de Duhalde, digo, de todos. La democracia es de todos los presidentes que tuvimos, nos hayan gustado, los hayamos votado o no los hayamos votado, y de todos los espacios políticos, de los que seamos más o menos afines también. Me parece genial, me parece muy pequeño el pensamiento de criticar la presencia de partidos que no me gusta decir opositores, pero bueno, que no son afines al gobierno nacional. Pero sí, pero me parece que el tema oposición no construye, digo, pero no afín o diferente, o sea, o de ideologías distintas, pero sí, me parece. En todas las democracias del mundo, cuando se tienen que festejar este tipo de acontecimientos, van todos. Todos. Claro. Digamos, es una cuestión de Estado. Alfonsín dice una cosa siempre, ¿qué es la democracia? Es un sistema de reglas de juego compartida. Son las reglas de juego dentro de las cuales nos vamos a pelear, ¿no? Claro. Dentro de los marcos de la legalidad. A partir de usando la palabra, ¿no? Pero él planteaba esto, decía, el consenso fundamental, que también por eso él acepta sentarse a negociar con Menem, la reforma
de la Constitución era porque él decía que ese consenso tenía que estar garantizado por la mayor cantidad de respaldo social y político posible, claro, que si no se corría el riesgo de que se quiebre la democracia. Entonces, la recuperación de la democracia meritaba que estén todos los partidos políticos. A mí, la verdad, me hubiese gustado no solamente la Unión Cívica Radical, sino el resto de los partidos políticos que también hubiesen concurrido, digamos, ¿no? Eso hubiese sido además una demostración de que no nos dejamos ganar por ese sentido común que decimos combatir, que es el de la polarización, porque a veces se critica al gobierno, que el gobierno divide el campo político entre amigos y enemigos, ¿no? Y muchas veces los opositores también terminan usando la misma lógica para aplicar el mismo resultado, pero en sentido inverso. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, esa lógica dicotómica de la sociedad es la que termina generando todos estos conflictos que vamos a tratar hoy a la noche. ¿Sandra? Sí, a mí me parece que hay como que limpiar la palabra oposición, porque está muy viciada, pero la democracia supone la posibilidad de alternancia, obviamente no la obligación de la alternancia, porque eso depende del voto popular, pero la posibilidad de la alternancia, y dentro de esas reglas de juego es necesario precisamente encontrar una oposición que juegue limpio, con las reglas precisamente de la democracia. Y me parece que la verdad que es algo que no, que son esas cosas que suceden, ¿no? Pero en este aniversario, en estos 30 años de democracia, la puesta en valor de algunos aspectos de Alfonsín, por ejemplo, el discurso que escuchábamos en la apertura, o el discurso que pasamos muy seguido, que es el de la rural, bueno, lo que muestran de ese dirigente político, en realidad, que muchos de nosotros también en la primavera alfonsinista adherimos a eso, aunque yo no era radical, pero precisamente ahí también se veía, cuando llegó la democracia, que esas barreras entre los diferentes partidos se borraban, porque ahí sí estaba claro que salir de la dictadura y entrar en la democracia era un objetivo en común, más allá de lo que pasara después. ¿Nora? Sí. Me parece que hay una frase de ese discurso que se sintetiza al comienzo del informe, que creo que todavía es una asignatura pendiente en la Argentina, y que este momento de, ojalá se avance en un diálogo político en el cual se puedan realmente determinar cuestiones de Estado que trasciendan a los intereses partidarios, que es cuando Alfonsín dice que el fracaso sería no poder construir una democracia con poder. Y me parece que ese es el punto, que en la medida que la democracia no se impone por sobre los intereses corporativos, sectoriales, el establishment de siempre, los poderosos de siempre, la democracia termina siendo rehén, termina siendo un sistema en el cual representa esos intereses y no a las mayorías populares, que es el origen que le da legitimidad al voto. Entonces me parece que eso sigue siendo una asignatura pendiente, y que la línea histórica que marcó y que rescató la presidenta en el discurso en el Museo del Bicentenario del primer alfonsinismo, el Alfonsín Grispun, digamos, con el periodo de Kirchner, el inicio del mandato de Kirchner, me parece que ahí sí hay una continuidad, y me parece que cuando nosotros vemos acá las repeticiones de los discursos de Alfonsín en la sociedad rural, o el discurso en Washington plantándosele en su momento a Reagan, o el discurso plantándosele al obispo castrense, esos ejes que a mí me llevaron en su momento no a militar, pero sí a votar por Alfonsín, y después decepcionarme de Alfonsín. Quizás decepcionarme porque nunca fui militante, y porque también no llegaba a dimensionar cuáles eran los poderes objetivos que se le oponían a esos cambios estructurales que él proponía y que retomó recién Kirchner. Entonces me parece que ahí hay una continuidad histórica, y todavía hay mucho por hacer en ese sentido en la Argentina, ¿no? Cambiamos de tema un poco, nos vamos a la cuestión de las vacantes en los colegios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo vemos? El sospechoso manejo de las vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Los cuestionamientos crecen y el tema no está en la agenda que instalan los medios hegemónicos. Críticas a la inscripción online para el ciclo lectivo 2014 en escuelas porteñas. Muchos padres denunciaron que no pudieron acceder a una vacante. Tuit del 4 de noviembre del jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. Si no podés acercarte personalmente a la escuela, te ofrecemos una solución más cómoda y fácil: la inscripción online. Primero, hacerlo en forma transparente y que se cumpla el reglamento. Lo que estamos buscando con el nuevo sistema de inscripción online es
facilitarle el acceso a la escuela estatal a todos los ciudadanos de la ciudad. Hasta el año pasado Sí. era emblemático el sorteo de lengüitas, Sí. era emblemático y sumamente transparente. Este año la inscripción cambió, se hizo online, el sorteo se hizo por YouTube el miércoles de la semana pasada. Ajá. Un sorteo que supuestamente era para asignar el orden de prioridad de la asignación de la vacante. Claro. Siempre lo que hay es una prioridad para los hermanos de los chicos que ya van a ese establecimiento Sí. y para los hijos de los docentes. empleados, exacto, Y de los docentes. empleados en general Claro. del Docentes y no establecimiento. docentes. Exactamente. Bien. Pero siempre hay un cupo, ese cupo en el Lengüitas es mínimo, por lo general es muy chiquito para los aspirantes externos. Sí. En mi caso lo que pasó fue que salió sorteado los 3 últimos números del DNI, que es el 971, salió sorteado en la bolilla número 1. O sea, primero. La primera bolilla para la prioridad 1 es el documento terminado en los últimos 3 dígitos 971. 971. ¿Y qué pasó después? El miércoles fue el sorteo, el miércoles de la semana pasada, 4 de diciembre. El lunes 9 de diciembre, los papás que inscribimos a nuestros hijos a través de este sistema, teníamos que recibir un mail ratificando o no, avisándote qué había pasado con la vacante de tu hijo. Ahí es cuando recibiste el mail que pusimos al inicio, ¿no? Que claro, que dice que no fue posible la asignación de mi vacante. A lo cual no le encontrabas lógica. No tenía ninguna lógica. Hablé con gente del Ministerio de Educación, Sí. la gente del Ministerio de Educación lo que me dice es que todas las vacantes de la salita de 3, tanto del turno mañana como del turno tarde, que son 22 chicos a la mañana, 22 chicos a la tarde, es decir, 44 chicos, 44 pibes son hermanos de chicos que van a ese colegio o son hijos de personas que trabajan en ese colegio. Resulta poco verosímil ese Da la argumento. sensación de que todo se asignó antes y que el sorteo fue después. Gisela Marciota, Se había quedado con el número 1. Gisela es un caso puntual que además quería ir a Lengüitas. El tema es que los hermanos, hermanas y la gente que venía de jardín cubrió las vacantes. Así que es un caso de esos. Estamos trabajando. Además hay vacantes, quería aclarar eso porque hoy fui al colegio personalmente, pregunté si era cierto que las salitas de 3 estaban cubiertas por hermanos y por hijos del personal. Y me dijeron que no es cierto, que hay 8 vacantes disponibles para el turno mañana para la salita de 3. ¿Y que hay 8 vacantes disponibles para aspirantes externos, como es el caso de Rafa. Con lo cual la vacante tendría que estar garantizada. Y me parece que deben ser los amigos de alguien. Quien está en línea se llama Gabriela Princich. ¿Cómo están las cosas hoy? Muy mal, yo hablé el lunes a la mañana, te mandé el mail cuando recibí el mail de que no tenía vacante, viviendo a una cuadra de la escuela, sé que había 4 prioridades de hermanitos nada más, o sea que tengo 4 hermanitos antes que yo, 20 vacantes, yo sería la quinta viviendo a una cuadra y quedé en lista de espera. Y nuestro temor es que nos estén piloteando, ¿viste? Para que, total, el 20, se van todos y no queda nadie acá. Primero hay un acceso directo para los hijos de los trabajadores, para los hermanos, para aquellos que vienen de la sala anterior. Y que cuando se acaba ese acceso directo, viene el sorteo para las que hayan quedado disponibles. Pero en realidad hay chicos, por ejemplo, en el Lengüitas, me llegan mensajes a través de Facebook y a través de Twitter, hay chicos que entraron al Lengüitas con el número de asignación de prioridad número 100 y no son hermanos ni tampoco son hijos de empleados. Como yo creo en la transparencia de este sistema y como más del 95% de las vacantes se asignaron bien no y se sin asignaron bien. problemas. Hay gente que terminó aceptando y tenemos una vacante 3.000 reclamos. que no quería, que no solicitó, que no pidió, porque a esta altura del año no se consigue colegio, vos sabés eso, ¿no? Ahí te cierra todo. O sea, no hay colegio. El 20 de diciembre se terminan las clases, los colegios cierran y nos están obligando a los papás a que vayamos a escuelas privadas. El discurso del gobierno de la ciudad es que solo el 5% de los casos tienen inconvenientes, pero están tan mal asignadas las vacantes que hay gente que quedó dentro de escuela por fuera de reglamento, con lo cual la asignación de las vacantes está por fuera de reglamento, no solamente los que quedamos afuera. Pero el presupuesto del 2014, ustedes ya le bajaron 2 puntos respecto del porcentaje del año pasado que les estaban dando. Pasó del total del 23,27% en el 2013 al 21,64%. Gisela, lo tengo claro. El presupuesto de educación, como la de la mayoría de las áreas del gobierno, bajó su participación en el total porque nos hicimos cargo del subte y por el crecimiento de la policía metropolitana. Y por supuesto la participación de todos los ministerios baja, incluyendo educación. El presupuesto de educación se termina sobre ejecutando todos los años. Igual no sé si la discusión es la política educativa o la vacante. Me parece que son 2 discusiones distintas.
distintas. No, es casi lo mismo. A esta altura termina siendo lo mismo. Soy una madre que trabaja y no tengo posibilidad de pagar un colegio privado. Y hoy, a días de terminar el año, me encuentro con que tengo 2 de mis hijos fuera del colegio. Y hasta el año pasado siempre hubo vacantes mínimas, un cupo mínimo para los aspirantes externos, porque si no directamente, por eso es una estafa, porque si vos cubrís todo con hermanos y con hijos de, por cumplir el reglamento, que es lo que corresponde, y no tenés vacantes para externos, no tenés ni directamente tenés que abrir la inscripción. Sí, todos los ¿Para años qué abrís una inscripción si está cubierta? Bueno, a ver, Gisela, ¿está todo arreglado ya? No, yo creo que cada vez que pasan las horas está peor. Primero quiero aclarar, porque también ahí escuchaba y me preguntan mucho el tema de el que puede pagar, ¿por qué no mando al chico a una escuela privada si la puedo pagar? Es una decisión de vida, digamos, que yo quiero que mi hijo vaya a la escuela pública. Yo milito por la escuela pública, entonces me parece coherente que mi hijo vaya a donde yo considero que tiene que ser como un estilo de vida. Además de eso, me parece que es importante que si vamos a hablar de escuela pública y de la defensa de la escuela pública, cuando hablamos del achicamiento de la escuela pública tiene que ver con sacarle a los chicos y pasarlos a la escuela privada, porque como lo puedo pagar, entonces lo mando a la privada. Ahí estás achicando la escuela pública, ahí es cuando se reduce la escuela pública, cuando también la gente de clase media alta saca al chico de la escuela pública, cuando dicen baja la calidad del sistema educativo y peleala de adentro. Si vos tenés el pibe adentro, la vas a pelear de otra manera. O sea, ¿qué lo vas a pelear? Yendo a la escuela privada. No se pelea desde afuera, se pelea desde adentro. Crece la escuela pública con los chicos en la escuela pública adentro, no con el chico en la privada diciendo, ay, que haya una escuela pública que esté buena. No, que esté buena porque mi hijo va ahí además. Quería aclarar esto porque me mandan tweets que me están matando, diciendo por qué no lo mando a la escuela privada, que deje de pedir una vacante por televisión. No estoy pidiendo una vacante por televisión, hice el trámite como cualquier ciudadano, hice el trámite correspondiente y salió sorteado, se ve, estoy pidiendo que se cumpla el reglamento. Para que se entienda, salió primero. Tu hijo salió... no, fue como muy emocionante. Quiero que sepan. No, bueno, pero tuve unos días, o sea que no lo podía creer. Te sentías iluminada. Sí, porque fue casi era como ganar la lotería, que entrar lengüitas. Porque aparte el número 1, grité, lloré, lo llevé al nene a conocer la escuela, esta es tu escuela, bueno, desastre. Sí, pero tuve 5 días divinos. Hasta el 9 de diciembre a las 9 de la noche que me llega el mail que me dice que no se asigna la vacante. A ver, quiero ir por partes. Primero quiero decir que hay un montón de papás en situaciones parecidas o peores, no hay ni mejor ni peor. Hay chicos que hoy no saben a qué escuela van a ir, claro. Que estamos a una altura del año que el 20 de diciembre todo cierra. O sea que es desesperante, que esto me parece que también es importante de tener en cuenta, que es un momento del año donde la desesperación te empuja a la escuela privada. Me parece muy importante de tener en cuenta a esta altura cuando hablamos de este tema. Yo ahora voy a decir lo que pasó con Rafa y que hablé hoy con el ministro de Educación, Bullrich. Pero están de alguna manera como empujando a la escuela privada. Yo no voy a pensar un plan B. Todos me preguntan cuál es mi plan B. No tengo plan B y no quiero tener plan B porque a Rafa le tienen que dar la vacante. Primero me decían esto que se escuchaba en el informe, que todas las vacantes habían sido cubiertas por hermanos e hijos. Fui al colegio, me dijeron que había 8 vacantes disponibles para el turno mañana de asignación para externos. Hoy cuando hablé con Bullrich me reconoció la existencia de estas 8 vacantes, que para mí fue un alivio enorme. Digo, qué bueno, ¿sí? Está reconociendo que es cierto que me tienen que dar la vacante. Bien. Pero no. Porque me dijo que es así, que como yo elegí turno tarde, en las opciones de la inscripción online, son de la mañana. A las 8 son las 8 son de turno mañana, entonces no se me podía asignar. Entonces ahí le expliqué una situación que en realidad primero que a mí me daba lo mismo el turno, que para mí yo hubiera puesto opción indistinto, porque a mí me importa que el chico vaya a esa escuela, no me da exactamente igual, pero opción indistinto no existía al momento de la inscripción. Y como no existía indistinto, y si vos no completabas uno de los dos, no podías avanzar en el trámite. Entonces puse tarde como hubiera puesto mañana, me da exactamente lo mismo. Si hubiera existido indistinto, insisto, hubiera puesto indistinto. Supongamos que esto hubiera sido, solamente y suficiente como para explicarle que está mal lo que me está diciendo. Pero no solo eso, cuando corto con él, porque me dice que me quede en lista de espera, que no sé qué,
entré a ver el reglamento, porque ellos me dicen todo el tiempo que cumplen con el reglamento, que les encanta cumplir con el reglamento. Entonces yo les pido, por favor, cumplan con el reglamento, porque lo tengo acá. Y es muy importante lo que dice el reglamento sobre cómo se asignan las escuelas a nivel inicial. En el nivel inicial de escuelas normales superiores, no es el caso del Lengüitas. Ponelo para ahí, a ver. Acá. Sí. El Lengüitas es... bueno, creo que se ve que lo imprimí de la página del gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, de la inscripción online. Está bien. En inicial de escuelas normales superiores intensificadas en lenguas extranjeras. Este es el caso del Lengüitas. Estas son, digamos, las reglas de ingreso, primero las de ingreso directo, que no es el caso de Rafa. Ahora ya se me mezclaron todas las hojas, obvio. Inicial común, no, acá está. Venís de 1, 2, 3, 4, 5. Cubierto el segmento de aspirantes de ingreso directo con el excedente de vacantes, ingresa el resto de los aspirantes. En este caso sería Rafa. Si la demanda supera la cantidad de vacantes disponibles en la escuela, se procede a realizar un sorteo público entre el grupo de los aspirantes que no poseen prioridad de ingreso directo, que no es el caso porque hay 8 vacantes disponibles, con lo cual no es que se cubrió todo. O sea, hay 8 disponibles para externos. En ese caso, la asignación de turnos se realiza por sorteo. A ver, no sé si queda claro. Sí. La asignación de turnos se realiza por sorteo. O sea, no importa lo que uno puso en la inscripción online, porque en la inscripción online es para las otras escuelas. En las que son especialistas, que tienen especialidad en lenguas, la asignación de turno, el reglamento dice que es por sorteo. Con lo cual, la vacante de Rafa me la van a tener que dar, porque además, si cumplen con el reglamento, digo. Claro. Y si no, tendremos que ir a la justicia, porque yo no tengo ningún problema. Digo, se lo dije al ministro. Digo, hoy hablé con él, cuando me dijo todo esto, le dije, mira, le digo, yo saqué la primera prioridad de asignación, yo quiero la vacante, porque corresponde. Yo no estoy pidiendo por televisión, no es acomodo, no es un capricho, es lo que corresponde, porque hice todos los pasos que corresponden de acuerdo a lo que ellos plantearon. Y está ahí, salió sorteado, y ahora hay 8 lugares, y uno de esos tiene que ser para... Sí, porque además el turno se asigna por sorteo. Digo, no importa lo que uno puso en la inscripción, porque la regla dice que la asignación de turnos en las escuelas especializadas en lenguas no es un es por sorteo. Bueno, ¿qué pensás que por qué no te quieren dejar entrar, chicos? No sé, a esta altura yo ahora ya pienso que es algo, hoy ya es algo personal. O sea, sabés que hay casos peores, incluso. Digamos, esto es un nivel de absurdo que es difícil de entenderlo como ineficiencia, entonces es más lógico entenderlo, como decía Gisela. Bueno, no tengo garantizado lugar en la escuela pública, lo mando a la escuela privada. Ahora, hoy hablábamos con un padre en la radio que el hijo dio el examen de ingreso para entrar al Lengüitas, al secundario. Dio el examen, se preparó, salió en el puesto 12 con un promedio de 8.70. Le dijeron, bueno, el chico se fue de viaje de egresados convencido que va al Lengüitas. Sí. Resulta que el padre se enteró que el chico no tiene vacantes en el Lengüitas. Le tomaron examen. Y entraron chicos que no saben inglés, por ejemplo, Lengüitas. No tuvieron en septiembre tomaron los exámenes a los chicos para entrar con ese régimen. Es decir, pero una no escuela... tenían lugar. Sí, no tuvieron en cuenta el resultado de los exámenes. ¿Entendés? Porque cambiaron, claro, porque cambiaron el sistema de asignación de vacantes después, con este sistema online que evidentemente es tan eficiente y tan considerado de cómo se elige la escuela de un hijo, ¿no? Dios mío. Ahora, es más allá de eso, personas con semejante convicción como la de Gisela, de que quiere que sus hijos vayan a la escuela pública, hay pocos. Claro. La mayoría ya está en la privada. Claro, te vas inmediatamente. Aparte, hay una semana, o sea, te vas a... Sí, se tiene que resolver esta semana. También hay una cuestión, digo, a ver, quizás está bueno lo que está pasando, porque a lo mejor desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se dan cuenta que en vez de cerrar aulas tienen que abrir, porque lo que está pasando es que hay chicos que quedan afuera, porque en realidad no hay espacio. Para este año, por ejemplo, para el 2014, en realidad, ya están calculando, siempre calculan menos alumnos. Todos los años menos alumnos en la escuela pública. En las primarias calculan menos 20.000 para el 2014. En las medias técnicas 1.600 menos y en los terciarios, bueno, 11.000 o 10.000 menos más o menos. Todos los años como que van con menos pupitres, menos bancos. Entonces digo, si a lo mejor esto sirve para que se den cuenta que en realidad se está demandando más la escuela pública, que hay más gente que quiere que sus chicos vayan a la escuela pública, digo, por ejemplo, no sé, digo, se tienen que abrir más salas, se tienen que abrir más aulas, se tienen que abrir más escuelas. Digo, me parece que se tendría que replantear esa situación, que es todo lo contrario de lo que vienen haciendo de acuerdo al presupuesto
presupuesto que presentaron claro, para... calculan menos para la escuela pública y más subsidio para la escuela privada. Claro. En el sistema educativo porteño es el único del país donde la mitad del sistema, de la mitad de los alumnos está en el sistema público y la mitad en el sector privado. Y esto se ha incrementado. Entonces, apuntan obviamente a eso, porque desde la lógica de un Estado absolutamente mercantilista, es más barato subsidiar la escuela privada que sostener la escuela pública. Claro, es una decisión política. ¿Leandro? No, dos comentarios. Me parece que están improvisando. Están haciendo ensayo y error con esto, y con esto no se puede joder. Porque como decía Gisela, salió error. Le salió error, claro. Digamos, esto, me parece que hay pretensiones de esnovismo, de decir que Buenos Aires es una ciudad que está a la altura de las principales metrópolis del mundo y que hace sus trámites por internet. Está bárbaro si funciona, si no funciona no. Y una cosa más, porque mi hija mayor va a una escuela privada, digamos. El problema que hay con los que tenemos que elegir esa opción son los paros. Cuando los padres trabajan, cuando ambos padres trabajan, es muy complicado llevar a los hijos, mi hija va a un colegio en la provincia de Buenos Aires, poner a tus hijos en una escuela pública, porque cuando tienen paros no tenés con quién te la cuide, digamos. Entonces, el problema de la educación es un problema integral. Nos vamos a otro informe, este informe que plantea que capaz, ¿quién le dice que la policía a lo mejor habría armado por ahí los saqueos? Lo vemos. ¿La policía armó los saqueos? El caso del subcomisario de Entre Ríos. Queda claro que toda esa preocupación de los medios por las penurias de la gente común era impostada, ya que casi nula, bien ahí Reinaldo, difusión tiene el descubrimiento de que en Entre Ríos un subcomisario ya se aseguró que en el Mundial, cuando haya 2 y hasta 3 partidos a la misma hora, podrá ver todos en simultáneo y en altísima definición. Encontraron electrodomésticos saqueados en la casa de un policía en Entre Ríos. Algunos policías que estuvieron en los levantamientos y terminan conectados con el delito. Diario 1 de Entre Ríos. Hallaron electrodomésticos robados en la casa de la madre de un policía. Un suboficial de la Comisaría Segunda de Concordia, que encabezó la toma de la jefatura departamental, quedó seriamente implicado con los saqueos. Entre las pruebas que complicarían al suboficial de apellido Valdés, hay testimonios de personas que lo vieron con su camioneta en comercios que en ese momento eran saqueados. Se tomó conocimiento de que en una vivienda de la madre del suboficial Valdés habría elementos robados de uno de los comercios de la ciudad de Concordia que fueron saqueados. Y además de Valdés, ¿hay otros casos, otros policías? Hubo varios allanamientos, digamos, hubo otros allanamientos vinculados con la policía. Hay policías que son denunciados como que estuvieron en el saqueo o que recibieron elementos. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Miro la tapa de página 12 y al pie de su portada una foto de Monseñor Arancedo, arzobispo de Santa Fe, y CFK, en la reunión de ayer, junto a una frase contundente del presidente de la conferencia episcopal. La policía no puede dejar huérfana a la ciudadanía. Me permito agregar, tampoco puede organizar la delincuencia para robar a gente y comercios, instalando miedo y terror. ¿Con qué fin? Me parece que los hechos se explican solos. Y los personajes políticos que aparecieron también. A ver, Santoro, ¿cuál es tu análisis de esto que vimos estos días? Mirá, a ver, acá yo disiento bastante con la posición de la presidenta. Primero, hay que denunciar, y me parece que es necesario el repudio del conjunto de las fuerzas políticas, repudiar la actitud de la policía, que se pone en una actitud casi extorsiva para negociar una paritaria. Cuando vos portás armas no te podés poner en sindicalista duro. Me parece que es un problema que habla también de la falta de valores democráticos de la fuerza y hasta de valores humanos, porque generar todo esto me parece terrible. Segundo, creo que hay que también contextualizar socialmente. La Argentina vive en hoy por lo menos, digamos, la estructura social de la Argentina es una estructura social muy precaria. Digamos, nosotros no hemos podido revertir ese esquema social que heredamos de los 90, ¿no es cierto? Con lo cual hay muchos bolsones de pobreza y de marginalidad que son caldo de cultivo para este tipo de protesta. En tercer lugar, hay un retraso salarial y además hay un proceso inflacionario. Y en cuarto lugar, creo que hay un error imperdonable de Capitanich. Y a partir de eso, a diferencia de lo que piensa Cristina, nosotros sí evaluamos que hay un efecto contagio.
Porque vos pensás que los tipos estaban cobrando casi 7.000 pesos y pasaron a cobrar 13.000 a partir de la medida extorsiva de la provincia de Córdoba. Sí. ¿No es cierto? Capitanich no interviene, la provincia se desmadra, los policías consiguen el doble prácticamente de los salarios que estaban demandando, de lo que tenían, o sea, consiguen el doble de lo que tenían, y eso inmediatamente genera un efecto contrario en la provincia al lado. Sí. Entonces, la verdad es que acá, digamos, no se puede analizar este tema si uno no se detiene a pensar un minuto, y yo la verdad creo que se debe a que Capitanich es un hombre que viene con papeles flojos para el kirchnerismo y tuvo que hacer una demostración de fuerza, es decir, yo soy de ustedes, formo parte de este proyecto, y sobreactúa, digamos, ese estilo duro que se le adjudica al kirchnerismo, con una irresponsabilidad enorme. Y a partir de eso un regadero de pólvora, porque pasa, vos fíjate, todas las paritarias pasa lo mismo. Camioneros, por ejemplo, cuando estaba aliado al gobierno, arreglaba, era el primer gremio que arreglaba, 30%. Eso fijaba el techo y de ahí efecto contagio. El resto de los gremios, comercio, bancario, tenían más o menos ese... Acá pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los tipos, en vez de tener camiones, tienen revólveres. Entonces, acá hay un proceso, digamos, que se fue generando producto, creo, de la impericia y fundamentalmente de la irresponsabilidad del conjunto de los actores, del gobernador, del jefe de gabinete, de la policía, de las policías provinciales, de sectores seguramente que aprovechan esto para esmerilar el poder de la presidenta y el poder del gobierno, de la oposición en algún aspecto también que digamos, se ha mantenido, por lo menos se callaron las primeras 24 horas, no todos, digamos, porque hubo muchos dirigentes que lo salieron a condenar, pero muchos también, digamos, de alguna manera se pusieron en observadores solamente de todo esto, y me parece que es multivariable la causa, digamos. ¿Vos no viste, no te pareció ver cierta organización en algunos momentos en los saqueos, cuando rompían negocios, las motos, o esto, bueno, el robo de... No, pero ¿sabés qué creo? Sí, hay organización, pero creo que en la Argentina se juega muy fuerte. O sea, la polarización es muy fuerte en la Argentina, porque todos los sectores se extorsionan para conseguir cosas. Después vamos a hablar seguramente de Moyano. Y hoy lo charlábamos con los compañeros, ¿no?, acerca del estilo de negociación de Moyano. Moyano pide lo que pide, no me quiero adelantar, pero lo tiro como argumento, de la manera que lo pide, porque así se consiguen las cosas en la Argentina de hoy. No hay un espacio de diálogo, de reflexión. Acá, para conseguir cosas, tenés que extorsionar, tenés que poner la pistola en la cabeza al otro, y pasa de todos con todo. El gobierno, digamos, con los sindicatos con el gobierno, con los empresarios, Clarín con el gobierno. Estamos viviendo, me parece, una cultura política, o estamos padeciendo una cultura política que tiene poco que ver con esos valores democráticos. Cada tanto nos damos cuenta que tenemos que distender, pero hay, digamos, me parece, tensión en discusiones que deberían ser, o debates que deberían ser dados con mayor tranquilidad. No necesitamos tener que negociar todos los tiros con bloqueo de fábrica, con piquete. Digamos, fíjate, todo el tiempo, digamos, las negociaciones y las reivindicaciones buscan métodos extremos. Es como que tenemos un problema para encontrar el tono del debate público. Sí, pero, no sé. No, que me parece que hay como una... digamos, hay una zona como de lo que vos planteás, Leandro, que me parece que es la zona de la interpretación política, y que, digamos, tiene que ver con desde dónde lee cada uno. Ahora, en el caso puntual de lo de que está pasando con la policía, que quizá ya pasó, me gustaría usar ese tiempo de verbo, hay algo muy específico, y es que las policías, incluso las sindicalizadas, en los países donde están sindicalizados, no pueden parar. No. O sea, no pueden hacer una huelga. Entonces, después uno puede criticar la metodología y el modo de huelga que hace un gremio que no acuerda una paritaria. Claro, pero yo lo que digo es que no desentona. Sí, obviamente, no puede. ¿Sabes por qué? Me parece que hay una cosa acá que hay que dejar clarísima, y quizá es una sensación corporal más que racional, pero estos días para mí fueron el 17, 18, 19 y 20 de abril de 1987. Fue la Semana Santa de Alfonsín. Entonces, no se puede comparar con ninguna otra situación. Cuando una fuerza de seguridad que no tiene permitido hacer eso, lo hace, no es la metáfora que utilizó Delía cuando fue a ATN y dijo, ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia. Sí. Ellos tienen una pistola. Entonces, no es lo mismo. Me parece que ahí hay una zona donde yo quisiera ser clarísima en términos alfonsinistas, te diría. Como hay una vara que divide eso. Me parece que no es igual. Y después toda la zona interpretativa, yo digamos, incluso no acordando, o te concedo por ahí el 90% de lo que dijiste, pero ahí
Me parece que hay que ser más contundente, porque... Sí, yo igual no quiero que se malinterprete. Está claro que la policía, es más, es discutible si puede o debe sindicalizarse o no. Está claro que lo que hicieron es de un nivel de irresponsabilidad enorme. Yo lo que estoy diciendo solamente es que esto es posible en la Argentina, no solamente porque tenemos unos locos que están al frente de la fuerza de seguridad, sino porque en los últimos años, producto de la polarización social y de un estilo de confrontación, en todos los ámbitos de la vida pasan este tipo de cosas. O sea, para cualquier cosa, son siempre medidas extremas. Es como perdimos la templanza y la mesura, son necesarias también. Y no estoy diciendo que de esta manera justifico lo que está haciendo la policía porque lo contextualizo. Lo que estoy diciendo es que hay que contextualizarlo porque no es que tenemos un problema con la policía, que es un problema enorme. Y además tampoco creo que sea similar a lo del 87, porque no es lo mismo ni las Fuerzas Armadas con un plan, montado, para desestabilizar un gobierno, que este conflicto en particular. Yo no creo que acá haya una operación. Cristina dijo que era algo así como una operación quirúrgica. Para mí acá lo que hubo un efecto contagio. Se equivocaron en todo. Se equivocaron cuando de la Sota se fue, se equivocaron con el retraso salarial, se equivocaron con no mandar los gendarmes, se equivocaron además porque creo que jugaron a la interna del PJ, se equivocaron después porque le dieron el aumento que los tipos pedían y más, y se equivocaron porque no lo sancionaron. Entonces se equivocaron todos. Obviamente, si los tipos piden, le dan el doble de lo que tenían, no lo sancionan, y los de la provincia al lado, ¿qué van a hacer? Van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, acá lo que me parece que hubo, primero impericia, ¿no es cierto? Y segundo, un nivel de irresponsabilidad. Pero yo no estoy diciendo que por esto el gobierno tiene menos culpa o tiene más culpa. Lo que estoy diciendo es que la única manera de desarmar estos conflictos es que nos podamos anticipar. En la Argentina estamos discutiendo las cosas en un tono muy alto. En un tono muy alto que hace posible que esto, la verdad, porque vos me decís lo del 87. Yo creo que hay una gran diferencia, Primero, que no son lo mismo las Fuerzas Armadas que las Fuerzas de Seguridad. Son cosas completamente distintas. Segundo, que los reclamos también son distintos, ¿no es cierto? Y tercero, que si bien indirectamente puede esmerilar el poder político, en el caso de la sublevación del 87 fue directamente para intentar de poner condiciones políticas. Pero porque todo era en esas condiciones en ese momento. Sí, o sea, claro. era una cosa blanco-negro, democracia, dictadura, como decía el Graf de Canal 7. Sí, sí. Vos sabés perfectamente bien que los modos de obstrucción a la democracia con el transcurrir del tiempo, desde los 80 hasta hoy, han sido mucho menos evidentes y claros. Sí. En el 87 tuvimos lo de Semana Santa, claramente había un intento golpista de parte de las Fuerzas Armadas. En el 89 hubo un golpe económico. Sí. Bueno, entonces fue mucho... ¿Quién se avivó que era un golpe? Lo vimos mucho tiempo después. Me parece que esa lectura... Está bien, pero la lectura, de decir, a Alfonsín le hicieron un golpe económico, lo podemos afirmar masivamente 10 años después. Sí, sí. Entonces, acá la diferencia me parece que hay que hacer este hilo de lo sutil, de lo burdo a lo sutil, como se ha ido construyendo. Lo que digo es... Acá la diferencia es, primero, me parece que, vos fíjate una cosa que, se ha pasado por alto, pero que es que el conflicto empieza en Córdoba, que es una provincia opositora, una provincia que no está alineada con el gobierno nacional, no arranca en el Chaco. Con lo cual también creo que hay que revisar el argumento de que hay un operativo ordenado y, para voltear la democracia. Básicamente porque uno no puede ser, tan liviano, o banalizar tanto el concepto de golpismo. Porque en el 87 lo que nosotros teníamos eran los tanques apuntando a los argentinos, Acá lo que tenés es otro conflicto grave, donde obviamente se cobró vidas humanas, que eso me parece terrible también, para remarcar y obviamente para lamentar. También creo que debería haber duelo. Pero no es exactamente lo mismo, porque no es lo mismo un plan organizado, ¿no es cierto?, y conducido con proyecto político, con conducción, hasta inclusive con apoyo de sectores políticos, ¿no es cierto?, que fue lo que vivimos en el 87, donde pone en riesgo la democracia, que esto, que no es que pone en riesgo la democracia, pone en riesgo la vida de los argentinos. Que Cintia. Sí, la verdad que me gustaría respetuosamente disentir, porque tampoco... probablemente pensemos distinto en un montón de cosas, pero primero, vos hablas de contextualizar, y es interesante hablar de que justamente los peligros de la democracia claramente ya no pasan por las Fuerzas Armadas, pero sí pasan por las policías, y esto no es una cuestión aislada. Para poner el contexto hay que poner el contexto regional y los antecedentes que hay sobre golpes de intentos golpistas de las policías. Yo creo que sí, aparte no lo digo yo, ¿no? Repito las palabras de Zaffaroni hablando que probablemente acá hay detrás de esto una mano desestabilizadora. Pero quería ir a ciertos ejes que vos marcabas. Uno es esta cuestión de dijiste las paritarias que plantea la policía. No hay paritarias, no es que es una... no se puede equiparar
el planteo salarial que hacen las policías, hablando del abismo entre bases y cúpulas con Moyano, los camioneros o lo que fuere, porque las policías no tienen una sindicalización y entonces son otros los instrumentos. Claro. Y además me parece que plantear la cuestión generalizar es descontextualizar. Cuando vos recién decías todos los conflictos se resuelven a los tiros o todo con violencia, me parece que probablemente haya una diferencia importante entre lo que yo pienso, porque me parece que estás obviando los conflictos de poder que enfrenta este Estado, digamos, y la tensión de poder que plantean esos conflictos. Entonces, ir hacia el camino de la crispación o de la polarización, me parece que elude ver la mirada del gobierno kirchnerista como Estado presente, plantando las bases democráticas implantadas por Alfonsín y que tuvieron también muchos fracasos por contextos, por poder, etcétera. Yo pienso, por ejemplo, en los enfrentamientos de Alfonsín y pienso en el abismo que hay con su hijo, ¿no? Digo, ¿por qué la Unión Cívica Radical y Ricardo Alfonsín no enfrentan a los mismos sectores desestabilizadores que en ese momento enfrentaba su padre? Entonces, hablar de tensión es obviar esos enfrentamientos que nos ponen en peligro democráticamente. Mira, primero cuando me refiero a paritarias, no es que estoy diciendo que tiene que haber paritarias con un... Es más, creo que... tal vez lo tiene que haber, digamos, pero bueno, no podemos... Por eso, es para discutir. Lo que estoy diciendo es que acá... No podemos por eso, no es lo mismo una sublevación militar con tanques, ¿no es cierto?, coordinada con un comando único, a 3 años de haberse recuperado la democracia, que un conflicto con policías provinciales por un reclamo salarial, que se radicaliza por la inoperancia de un sector del gobierno, por lo menos. ¿Vos decís que el gobierno nacional hubiese tenido que intervenir Córdoba? Porque no sé, ¿sabés lo que creo? Es que en realidad los amigos que yo tengo en Córdoba, la sensación que sintieron fue de desamparo, que paradójicamente este es un gobierno, que eso se lo reconocemos nosotros, que puso el Estado al alcance de la gente, en un montón de aspectos, digamos, la asignación universal, o sea, hay un montón de cosas para recuperar. En Córdoba, por ejemplo, lo retiró. Y yo creo que lo retiró producto de la interna del peronismo. Que si en vez de haberse iniciado en Córdoba, se hubiese iniciado en el Chaco, no hubiese pasado lo que pasó. Porque buena parte de este efecto contagio se da porque a los policías cordobeses les fue muy bien con el terror. Bueno, a ver, muy bien. Perdón. Quería decir que sin connivencia policial, obviamente yo estoy segura que no hubiera pasado lo de los saqueos y que muchos otros delitos tampoco ocurrirían, digo, sin connivencia policial, digo, no solamente los saqueos. Las policías están descentralizadas, con lo cual a mí me parece, digo, que la consecuencia política hubiera sido de un costo nacional, pero en realidad el costo inmediato es provincial. Digo, me parece que la respuesta, y cuando vos decís había una ausencia del Estado, es la ausencia del Estado provincial que tiene que dar respuesta al reclamo salarial policial. Digo, ¿es eso? Sí, es eso, y además el reclamo de Gendarmería también, que ahí está la discusión de que si le mandaron un Twitter o lo llamaron por teléfono. Yo lo que digo es que, digamos, me parece que salta a la luz que no hubo intención de resolverlo, de entrada. De parte de los gobernadores, decís. De parte del gobernador estaba en Panamá. Digamos, por eso digo, y además me parece que llevaron mal el conflicto. Y en el caso del gobierno nacional, también de alguna manera de dejar, yo creo que hubo una especulación, digamos, obviamente es intuición, no tengo información, digamos, por lo que uno lee en los diarios y por cómo uno ve que se movieron los actores, dejar de que el costo se lo coma de la sota. Entonces yo lo que digo es, guarda con este tipo de planteo, porque cuando nosotros asusamos el fantasma del golpismo, estamos banalizando un concepto que es muy complejo. O sea, nosotros no podemos... ¿Saben qué? Porque pero si acá hubiese habido... Desestabilización no es golpismo. Me parece que ahí es confundir conceptos, porque desestabilizar no es golpismo. Bueno, pero si acá hubiese un proceso de desestabilización, Cristina no se tendría que haber ido hoy al Calafate, se tendría que haber quedado acá y haber convocado a toda la fuerza política. Pero se fue al Calafate. Entonces yo creo que lo que hubo fue esto que estoy describiendo, digamos, un efecto contagio producto, una paritaria mal llevada, producto de una impericia total de parte del jefe de gabinete y del gobernador. Así arranca, ¿no es cierto? Y del gobernador de la provincia de Córdoba, que es en el primer lugar donde se inicia el conflicto. Pero la verdad, que si vamos a decir que estamos al borde, o que corren peligro las instituciones de la democracia, o que estamos al borde de un golpe de Estado, Cristina tendría que estar acá, tendría que convocar a los partidos políticos, tendría que convocar una mesa de diálogo, tendría que haber una movilización a la Plaza de Mayo. No, ahí no es medilar, yo creo que lo que dice Marcelo, como ocurrió en el 87, que es diferente, no estamos al borde, pero que te empujan permanentemente de acá y de allá, y durante años, digamos, hemos tenido muchos eventos. Que no es blanco o negro, digamos, los procesos desestabilizadores de este tiempo tienen esa complejidad.
justamente que se avisoran a través de los grupos económicos que ahogan las regiones, que se avisoran a través de las policías que son los que pueden tener las fuerzas desestabilizadoras. Digamos, son elementos desestabilizantes de la democracia. Por eso reitero la pregunta que te hacía inicialmente, porque vos hablas de la convocatoria a la oposición por parte de la presidenta. A mí me parece que eso fue lo que el acto del Bicentenario, ¿no? Perdón, el acto del Bicentenario, el acto de los 30 años de democracia. No fue eso. Que sí, bueno, es mi opinión. Sí. Pero además fueron invitados los jefes de los bloques que no fueron, porque les pareció que no tenían una ganancia política y que esa ganancia política la iba a capitalizar el gobierno. Entonces te repito la pregunta. ¿Cómo ves vos desde la Unión Cívica Radical, desde tu partido, por el que militás, y desde la distancia entre Ricardo Alfonsín y Raúl Alfonsín, justamente en este contexto? Digamos, ¿a vos no te parece que tendría que haber habido un énfasis opositor en visibilizar los intentos desestabilizadores en este conflicto? Tengo que hacer un corte, se anota lo que le preguntó. Si quiere lo contesta después del corte. Por supuesto. Ya venimos. Tengo sueños en mis labios y los echaré a volar como el sol